Bien, durante esta semana nosotros estuvimos anunciando a través de la radio y vamos a hablar ahora sobre algunas cosas relacionadas, sobre lo relacionado con el llamamiento de Dios a un hombre para la obra. Hay conferencias muchas veces dirigidas para animar y despertar el deseo en los jóvenes, especialmente para que se dediquen a la obra. Hay campamentos, hay retiros espirituales, hay libros que escriben sobre esto y hay pastores que desde el púlpito tienen reuniones especiales, muy especialmente para los jóvenes, para los varones, para que despierten y se dediquen a la obra, que sean pastores el día de mañana. Esto es incorrecto. ¿Cómo? Esto es incorrecto. Me tomó muchos años darme cuenta que el asunto de llegar a ser pastor, por ejemplo, muy especialmente, es algo de prerrogativa divina, es Dios quien lo hace. En otras palabras, toda persona, todo hombre, todo joven que es llamado al ministerio, no hay que motivarlo, no hace falta. Dios no quiere que se haga. Él mismo lo hace. Y nosotros vamos a verlo. Hoy vamos a tomar a una persona en particular y si Él permite, vamos a continuar luego hablando de otros casos bíblicos donde Él se encarga del asunto. Por eso, yo de aquí en más, y ya hace tiempo que lo he entendido, no voy a motivar a nadie a que se dedique al ministerio. Porque yo no soy Dios y esto es trabajo de Él. Si Él lo hace, Él sabrá con quién, sabrá a quién motivar, a quién llamar. Yo puedo hacer trabajos de motivación para el trabajo en la iglesia, para enseñar, para manejar y traer gente al templo, para arreglar el templo, para limpieza, para lo que fuere, dedicarse para enseñar una clase, ya sea párvulos, principiantes, trabajar en la cuna, trabajar con adultos, trabajar con damas, eso sí. Estoy hablando específicamente de pastores. Si hubiéramos tenido todo esto en cuenta y cumplido desde hace tiempo, no tendríamos el caos que tenemos hoy en las iglesias, porque hombres hechos por hombres, motivados por predicadores, se dedican a la obra e hicieron un completo desastre. Ni ellos saben qué es lo que están haciendo. Creo que todos desearíamos poder decir lo que dijo Pablo al rey Agripas. Allá en Hechos 26, versículos 19 al 21, se lee: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No lo motivó nadie, era una visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Esto está en Hechos 26, 19 al 21. Quiero que tenga en cuenta las palabras: no fui rebelde a la visión celestial. Es lo mismo en este caso que no fui rebelde al llamado del Señor. Y quiero que juntos dediquemos algunos mensajes para que podamos entender la cuestión llamamiento al ministerio. La mejor manera para entender cómo es que Dios llama a ciertos hombres y no a otros para que se dediquen o para que dediquen totalmente su vida a Él, es ver algunos ejemplos en la Biblia. Y hoy vamos a ir al Nuevo Testamento también, pero vamos a analizar más de cerca la vida de Moisés. Él no era pastor en una iglesia, pero él tuvo que dedicar toda su vida para la causa del Señor. Para eso vamos a Éxodo capítulo 3 y vamos a leer los versículos 1 al 10. Éxodo 3, 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto
y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Dios de en medio de la zarza, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Todo eso en Éxodo 3, 1 al 10. Considero que no hacemos bien cuando organizamos todo tipo de gritos y arreglos y retiros y todo eso para motivar a alguien que vaya a predicar. No olvidemos decir que se dedique al pastorado. Olvidamos que Dios es el que toma la iniciativa. Fue Dios quien tomó la iniciativa con Moisés. Estuvo tranquilo, cuidando las ovejas de su suegro, este hombre llamado Moisés. No había ningún problema. Él no veía, no pensaba jamás dedicarse a una tarea tan monumental como era aquella de sacar todo un pueblo de Egipto y llevarlo a través de 40 años. Y ya no era joven Moisés. En el caso de los 12 apóstoles, todos ellos también fueron llamados por el mismo Señor. Y los que como que se ofrecían para el ministerio, el Señor los rechazó. Qué notable. El Señor invitó a cada uno de los apóstoles personalmente, porque ellos tenían que dedicarse a la obra. El único que falló fue Judas, pero tal como luego el Señor dice en su oración, él fue destinado para eso. Pero todos los demás permanecieron fieles. En Lucas 9, 57 al 62 dice: yendo ellos, uno les dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, aquí era el hombre el que le pidió ir, pero ahora Jesús le dice a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierran a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto en Lucas 9, 57 al 62. Bueno, al primero el Señor le dijo cuál sería su salario. Él le dijo así: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ya no sabemos nada de esto. Cuando le dijo cuánto le iba a pagar. ¿Tiene casa pastoral? ¿Tiene beneficios sociales? ¿Cuánto es el salario? ¿Cuál será
la paga que yo obtendré? No, era suficiente para ellos. Cuando Jesús dijo, yo tendría que pagarte, pero yo mismo lo que tengo es esto. Las zorras y las aves del cielo tienen más que yo. Porque las aves tienen nido y las zorras tienen cuevas donde esconderse. Yo ni eso tengo. ¿Ahí quieres seguirme? Al segundo el Señor mismo lo llamó. Sin embargo, este parecía dispuesto. Pero puso una condición. Estar con sus padres hasta que ellos, papá y mamá, mueran, porque no hay nadie. Yo tengo hermanos, tal vez dijo, los hermanos ya se casaron y tienen sus familias. Y ahí está mi papá y mi mamá y necesitan, así que yo me quedo con ellos. Cuando ellos mueren, yo no sé cuándo van a morir, ojalá mueran pronto, o tal vez viven mucho, yo no sé. Entonces yo te voy a seguir. Jesús le contestó así, deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este tampoco aceptó. ¿Qué quiere decir Jesús con eso de que los muertos se entierran a sus muertos? Bueno, tanto los padres de él como aquellos que eran vecinos y conocidos no conocían al Señor. Por lo tanto, una persona que no es salva por la fe en Cristo es muerta espiritualmente. Y cuando el papá muere físicamente y ya murió y nunca vivió espiritualmente, bueno, el muerto entierra al muerto. Eso es fácil de entender. El tercero, ofrecido, le pidió primero ir para despedirse de la familia, hacer una buena fiesta, tomar bastante guaraná, espero que no sea otra cosa más que eso, y en fin, hacer una fiesta y hacer una despedida. Muy interesante lo que Jesús le dice. Le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O vas ahora o no vas. Y el hombre entendió. Él sabía que al poner las manos sobre la mancera, que es el arado, si usted quiere trazar un surco y si quiere hacerlo derecho, no lo va a hacer nunca. Si mira atrás, se le va todo. Estoy hablando por experiencia propia, yo sé que es así, eso, y ellos conocían muy bien este trabajo, de arar la tierra con un arado, una reja, y todo un arado bien ordinario, tosco, tirado por animales. Ahí está. No es fácil. Por eso él se reserva el derecho de colocar en el pastorado a quien él quiere. Y luego tenemos el caso del joven rico, Mateo 19, 16 al 30. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Bastante valiente el tipo, ¿no? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, porque ahora Jesús tocó el nervio de su problema. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. Es decir, si me quieres seguir, despréndete de todo, entrega lo que recaudes a los pobres y ven, sígueme, porque esto te va a perjudicar. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, mucha riqueza. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Noten bien, no dice, de cierto os digo que difícilmente será salvo un rico. No. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja donde ustedes meten la aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Noten una cosa, confunden el reino de Dios con ser salvo, y no es lo mismo. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es decir, el hombre para ser salvo no tiene que desprenderse de nada. Quiere seguir con su riqueza, siga. Quiere vivir cómodamente y no importarle cómo están más, siga, no hay problema.
Estamos hablando de alguien que parece que quiere seguirle. Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Ser salvo para los hombres es imposible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, escuche esto, qué lindo esto. He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, es decir, esposa, o hijos, o tierras, no quiere decir que tienen que divorciarse y deshacerse de la esposa, no. Por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Por lo visto, este joven, además de rico, era temeroso de Dios, pero aún no había creído en Cristo, por lo tanto tampoco era salvo. Cuando el mismo joven le preguntó a Jesús, ¿qué más me falta?, Jesús le hizo ver que sus muchas riquezas le servirían de estorbo y él no podría seguirle a Jesús como quería. Él no apuntaba solamente a la salvación, él quería, por eso preguntó, ¿qué más me falta? ¿Quieres más? ¿Quieres dedicar tu vida totalmente al ministerio? Bueno, hay un problema. Tienes que hacer algo. Te va a ser difícil. Por eso él dice que la aguja, como él menciona aquí, dice, cuando ellos se asombraron, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo Jesús, dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro allí le dijo, aquí nosotros hemos seguido. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, y ahí le da una serie de, y dice, luego es como pasar el camello por el ojo de una aguja. Ahora, no piense, porque esto sería totalmente imposible. ¿Quién puede meter a un camello por el agujerito por donde se mete el hilo en la aguja? Lo que ocurre es que ellos tenían una gran puerta metálica que impedía entrar en la ciudad de Jerusalén. Las ciudades estaban amuralladas, pero en el medio había una puerta chica, se llamaba el ojo de la aguja, esa puertita. Cuando venían los que traían mercadería, cargando sus camellos con toda clase de mercancía, para poder meterse cuando ya la puerta estaba cerrada por la noche, el guardia que estaba allí le decía al hombre que estaba manejando el camello, cargado con tanta cosa, tienes que descargar todo, saca todo. Y el camello tiene que ponerse de rodilla, y el camello sabe cómo hacerlo, y se va a meter por lo que ellos llamaban el ojo de la aguja. Por ahí se va a meter. Y apenas, si el camello era muy gordo, tal vez ni entraba. Y que ellos ya sabían, los comerciantes sabían, que el camello no podía ser demasiado gordo porque no pasaría si ellos llegaban a la hora que la puerta ya está cerrada. Para los hombres que tienen mucha riqueza, camello cargado, tienen que despojarse de eso. Por eso le dijo que tienen que despojarse si quiere ser salvo. Les es difícil. No es imposible, pero es difícil. Pero cuando el Señor manda a alguien que incluso venda todo lo que tiene, déjese con la bolsa de valores que de Londres, que de Tokio, que de Nueva York, que de no sé dónde, olvídese todo lo que usted invirtió en la bolsa de valores. Olvídelo todo y ven, sígueme. ¿Y qué me ofrece, Señor? Bueno, para que tengas una idea, las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos. Yo ni eso tengo, así que si quieres.
Mucha oferta, ¿verdad? Gran cosa. Era muy pobre. El Señor no ofrece comodidades ahora en esta vida. Todo lo que Él ofrece, grandioso, es no para el suelo, es para el cielo. Así que si usted quiere ser muy rico aquí, obviamente usted se está descalificando totalmente. Pero si usted tiene riqueza y el Señor le ha marcado que usted tiene que deshacerse, usted lo va a hacer. Pero usted no lo va a hacer si no fue llamado. Usted puede sentir el deseo, usted puede desear, pero al mismo tiempo la riqueza, ¿qué hago con eso? Hay algunos que son tan bonachones que dicen, bueno, yo voy a retener la riqueza y voy a mantener a misioneros. Esto es, como le dicen en inglés, bancho bologna, montón de chorizos. No es cierto. Uno puede decir que es así. En el ministerio uno tiene que estar constantemente y tiene que deshacerse del todo y tiene que hacerse del ministerio. Y lo va a hacer si Dios le llama. Si Dios no le llama, nunca lo va a hacer. Escuchen esto en Mateo 19, 27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo. ¿Qué tendremos? Y él les dice, ¿ustedes quieren saber? Sí, ustedes dejaron la pesca, era una industria número 1 para ellos allá en Galilea. Tanto Pedro, Juan, Andrés y todos ellos habían dejado todo esto. Dejaron a su padre con toda la pesca y todo y se fueron. Él les dijo, sígueme, y siguieron, sin cuestionar. ¿Saben qué tendrán ustedes? Los 12 apóstoles, dijo él, tendrán 12 tronos para gobernar 12 tribus. Así que por lo menos en cuanto a ellos sabemos que en el milenio, un apóstol estará sobre una tribu, otro apóstol sobre otra tribu, otro sobre otra, hasta completar los 12. El hecho que Judas Iscariote no continuó, terminó muy mal, se descalificó, su lugar fue ocupado por Pablo, pero son 12. Sin duda que cuando estemos con el Señor en el reino milenial, veremos a ellos. Yo todavía no sé qué voy a hacer yo, y ustedes tampoco, pero ustedes van a hacer algo, o por lo menos serán, o seremos súbditos del reino, nada más. Luego tendremos la demanda del Señor, es demasiado seria. En Lucas 14, yo siempre cuando leo esto digo, ay, mamita querida, esto sí que es serio. Lucas 14, 25 al 33 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Usted dirá, en realidad yo aborrezco a mi esposa, no sé qué hacer con ella. Pero el problema es, no aborrezco mi propia vida. Ahí está la diferencia. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo, fíjense lo que dice luego, quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si lo que necesita para acabarlo, si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Usted puede poner aquí una casa o lo que fuera, no importa que sea torre. Y la gente dirá, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer guerra o frente con 10,000 al que tiene en su contra van 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hay algunos que poseen títulos, que graduado, que posgraduado, que doctorado, que licenciado, olvídese.
Dios no mira los títulos que usted tiene, usted los mira y cada vez los admira. No estoy nada en contra de aquellos que tienen muchos títulos, yo no los tengo ni los necesito. Pero hay muchas personas que le dan mucha importancia. No, yo tengo que terminar y siempre con buenas notas. Que le vaya bien, está muy bien. Estas no son demandas para la salvación. Estas son demandas para quien quiere servirle. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno quiere, viene a mí y no aborrece. Y ahí continúa. Porque termina diciendo, no puede ser mi discípulo. ¿Quién es el discípulo? El discípulo es la persona que está aprendiendo de su maestro. Él está llamando a quienes le iban a seguir todo el tiempo, dedicarse totalmente a la obra. Hay muchos llamados y pocos escogidos. No es que Dios llamó a muchos y escogió para ser salvos a pocos, no. Los llamados son los salvos. Los escogidos son los que Él escoge para que sean ministros, pastores. Nunca tendríamos el problema que tenemos si tuviéramos esto en cuenta. Enumeremos rápidamente las condiciones que el Señor exige según este pasaje. Primero, colocar en segundo lugar a los padres, esposa e hijos. Aquel joven que es casado, digamos, y le dice, querida, ¿qué te parece? Yo creo que el Señor me llama, pero quiero estar seguro y no estoy seguro. ¿Te llama? Sí, yo creo que Él me llama para el ministerio. Ya se descalificó. Esto, nunca se llega a esto. El Señor es tan claro y tan preciso y tan rápido que dice, tú me vas a servir y te saca de donde estás y te dice, esto vas a hacer. Si alguno viene a mí y no aborrece, no pone en segundo lugar a papá, mamá, esposa, hijos, hermanos, hermanas y todo lo demás, mejor que no vas a... Es decir, esa persona nunca va a ser pastor, ese muchacho. En segundo lugar, colocar en segundo lugar a sus hermanos, porque una cosa son los padres y otra cosa son sus hermanos. Y luego, llevar uno su propia cruz, es decir, sufrir uno mismo y no llorar por internet, por teléfono, por todos los medios. Ay, hermanos, a mí no me dan, estoy sufriendo, estos hermanos son más lobos que ovejas. Y no, si usted se va a quejar y todo, quédese con mamita, quédese en su casa, usted no sirve. La persona que, no solamente el joven lo va a hacer, pero si es casado, la esposa va a decir, adelante, porque Dios trabajará en ella también. Y no importa el dolor y el sufrimiento, nunca se van a quejar de todo eso. Pastores quejumbrosos nunca fueron llamados. Cuando se pasan, y si se va a quejar, no hay nada de malo, pero hay que saber con quién. Quéjese con Dios. Moisés también se quejó. Dijo, yo no engendré a todos estos judíos, son 600,000, yo no tengo 600,000 hijos, son tuyos. Y de repente cuando ellos se fueron tras ídolos, Dios le dice, mira, ya tu pueblo se desenfrenó. ¿Cómo? No es mío, es tuyo, Señor. Pero había un conflicto un tipo de incomprensión o algo por el estilo. Así que Él exige, lleva tu cruz y ven en pos de mí. Si no lo haces, Él no. Y todos sabemos la implicación de la cruz. Es sufrimiento, es dolor. Porque la cruz usaban los romanos para aplicar la pena capital a quienes debían morir. Porque la justicia así fue. Por eso Jesús murió clavado de una cruz. Es una de las peores maneras para morir. Algunos incluso vivían más de 24 horas colgados. Hasta las aves venían y ya picotearon aves de rapiña, cuando todavía no era cadáver el crucificado. Jesús murió muy pronto, o sea, Él mismo decidió cuándo morir. Cuando se completó todo, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue después que el soldado romano le atravesó con su lanza.
Pero él decidió a qué hora, cuándo iba a morir, cómo iba a ser todo, día exacto. Todo fue hecho por él, para nuestro bien. Y luego Jesús plantea, ¿quién de ustedes si quiere edificar algo, primero no se pone a examinar si puede o no? Bueno, así es como va a tener que hacer el joven que quiere dedicarse, por ejemplo, al ministerio. Decir, bueno, en el ministerio, primero hay que trabajar muchas horas. Muchas. Cuando digo muchas, digo mínimo. Cada día 16 horas. Hay gente que por dinero lo hace. Decía una vez una familiar mía, ella nunca había conocido una iglesia donde había pastor. Y yo no sé cómo le hablaba de pastor. José, pastor es ese que se levanta de mañana a las 9, que luego toma mate, se va al templo y toca el piano, y luego duerme la siesta desde el mediodía hasta las 3, algo así describió. Bueno, yo todavía era demasiado chico para entender eso, pero me pareció que no era la mejor reputación para un pastor. Y por eso está el otro chiste que la maestra le pregunta, Pedrito, ¿qué hace tu papá? Mi papá es abogado. Y Felipe, ¿tu papá qué hace? El Filipito dice, mi papá es médico. Y Juancito, ¿y tu papá? Él no hace nada, él es pastor. Buen negocio. Así es como son conocidos los pastores que se hicieron pastores porque decidieron en un campamento, o tal vez en un retiro espiritual, o porque tuvieron un sueño, y entonces ese sueño los llevó. No, cuando el Señor llama al ministerio, hasta el sueño le quita. Tanto es así que usted va a tener toda la energía que quiere, que necesita para hacer el trabajo, y no se va a dormir. Y cuando le vence, como que le vence en sueño, usted va y duerme un ratito por ahí nomás, unos pocos minutos. Yo lo llamo el sueño de gato, porque el gato duerme muy poquito y ya se va. Pero muchos tienen sueño de borracho. Ese sí que duerme y... ¡oh! ¡Qué triste que así seamos! Saque cuentas. Volvamos a Moisés rápidamente. En primer lugar, la procedencia de él. ¿Quién diría que Moisés, el gran legislador, su vida fue perseguida cuando bebé, porque estaban buscando a los niños varones para matarlos, y una familiar suya lo escondió, y luego lo dejó flotar en el río, y de allí lo encontró la hija del monarca y lo adoptó como hijo. Su nombre significa sacado de las aguas. En idioma ruso, Moisés, cambiando un poquito, Moisés, que así es como se pronuncia el nombre de Moisés, significa este es mío. Y pobrecita mi mamá quería aplicar un poco de idioma original, ¿no? Y un día escuché que decía y me pareció, nunca había escuchado teología de labios de ella, pero muy simpática era. No, dice sí, Moisés. Ella tomó el idioma, como lo conocía, Moisés, que es exactamente significa mío es este. Dios dijo, mío es este. Pasaron años y yo me enteré que Moisés, o Moisés, como nosotros decimos en español, significa sacado del agua. Bueno, este es su origen. Pero después, ¿qué hacía él? Escuchen, ¿en qué momento lo llama Dios? Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Me gusta esa expresión, Horeb, monte de Dios. Piensen un poco, no era valle, no era planicie, era monte. Cuando nosotros en la vida
tratamos de llegar al monte de Dios, es decir, a una altura superior al promedio en nuestra vida espiritual de dedicación, no sería extraño que Dios nos encuentre allí. Muy pocos hombres, quizás nadie, se destacó como Moisés, pero era el menos calificado a juzgar por lo que hoy se califica a una persona para una tarea como la que él tuvo. Dios ordenó a Moisés para que fuera a Egipto, lo encontró en Horeb, monte de Dios, y le dijera al faraón, nada menos que faraón es lo mismo que el rey, es el rey mismo, a que dejara salir a Israel. Vamos a Éxodo 3, 10 al 12. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Nunca soñó esto Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, el mismo monte donde él lo estaba llamando. Éxodo 3, 10 al 12. Ahora, nunca olvidemos que cuando el Señor llama a alguien al ministerio, no le pregunta si quiere o no quiere dedicar su vida a Él. Él simplemente le ordena, y no solamente le ordena, Él le dice a dónde ir y qué hacer. Al examinar las Escrituras y estudiar a cuantos Él llamó, siempre fue así. Yo no veo por qué hoy no se puede aplicar el mismo método. Moisés no hizo su decisión en un campamento. Abraham tampoco concurrió a ningún campamento para tomar su decisión ni ningún retiro espiritual. Tomó su decisión. Los profetas verdaderos, todos ellos fueron escogidos por Dios y enviados por Dios a determinado lugar. Ellos no escogieron el lugar, Él les escogió. En el asunto de quién servirá al Señor, la elección no es ni del potencial enviado, ni de tal o cual iglesia, alguna comisión pastoral, comisión de púlpito que dirá, bueno, no tenemos pastor, vamos a nombrar una comisión de púlpito para que inviten a un pastor. Esto no tiene base bíblica. Moisés presentó muchas excusas. Otro detalle. Muchas veces los mejores hombres se sienten incapaces. Los que se sienten muy capaces son los peores. Y el Señor sabía lo que hacía. Y no olvidemos que en Éxodo 3, 10, Dios dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bien, le manda, diciendo, ven. Le declara cuál será su misión. Vas a Faraón. Le dice también el lugar geográfico. Era Egipto. ¿Cuáles eran las excusas de Moisés? Por supuesto que él de ninguna manera quería, pero cuando Dios manda y cuando invita y ordena, no hay alternativa. Usted, mira, joven, no escaparás de ninguna manera. Si tienes dudas, si piensas que tal vez Dios me va a castigar porque yo tengo que dedicarme a la obra, porque estuve en un campamento y cayeron unas lágrimas de mis ojos y habló un orador allí y me hizo ver la necesidad y yo temblé y me pasó frío y calor al mismo tiempo y todas esas cosas, usted no sirve. Nunca va a pasar eso. Si un joven es designado por Dios para dedicarse al ministerio, nada ni nadie le impedirá, nada. Moisés le dijo a Dios que, por ejemplo, en primer lugar dijo, nadie me va a creer. Buena excusa, ¿verdad? Hoy diríamos, la gente no quiere creer. ¿Quién soy yo? No tengo mucha preparación académica, no tengo buena voz, etc. Bueno, vamos a leer Éxodo 4, 1 al 9. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Por supuesto que hay que esperar rechazo. Y una persona que es sacada
de la falda de mamá y llevado al lugar donde corresponde, Dios no le va a dar oportunidad para salirse con la suya. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Oh, el título de posgraduado en licenciatura de... Ah, sí. ¿Saben qué dijo? Una vara. Es lo más barato que hay. Todo lo que tenía era una vara. Él le dijo, o sea, él usa lo que tú tienes, lo que no tienes. ¿Qué es lo que tienes? ¿Puedes leer? ¿Tienes ojos para leer? ¿Puedes estudiar? ¿Tienes rodillas para doblar? ¿Para orar? En fin. Él le dijo, échala en tierra, la vara, así no tienes ya nada. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y claro, Moisés comenzó a escapar, pues sabía lo que son las serpientes. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. La serpiente él estaba huyendo y la serpiente estaba tal vez siguiéndole. Bueno, date vuelta. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán, dice, que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano. Y cuando la sacó, he aquí la mano estaba leprosa como nieve. La lepra, cuando está así encima, parece blanca. Moisés seguramente se asustó, pero eran solamente pruebas para que él sepa que Dios le estaba llamando. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas, digamos, al estar en la tierra, se cambiarán aquellas aguas que tomares del río y se harán sangre en tierra. ¿Qué pasó aquí? Así que lo primero que hizo él dijo que no le van a creer. Buena excusa, la mayoría no creen, es cierto. Dios también le dijo que Faraón no le haría caso. Qué buena perspectiva. Dios dice, anda, háblale a Faraón y él no va a querer hacer caso. Por lo menos si no le hubiera dicho esto, hay alguna esperanza. Pero Dios le dice, no te va a hacer caso, pero de todos modos tienes que ir. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. O sea, al final va a tener que ceder el faraón de Egipto. Pero no va a ser fácil. No te estoy llamando para una tarea fácil. Óigame, joven, el pastorado no es una tarea fácil. Es muy difícil. Porque el pastor es un hombre como todos los demás. Se cansa, se enoja, se siente mal, a veces se ríe, en fin, se enferma, igual, pero se le exige mucho más. Para que Moisés no dudara que era el mismo Dios quien lo llamaba, bueno, primero la prueba con la vara, después la prueba con la mano, que se volvió toda leprosa. Luego volvió con la mano, que se volvió completamente limpia. Luego las aguas del río. Dijo, bueno, escúcheme, aquí teníamos 4. Fíjense ustedes, 4 pruebas. Y yo a veces pienso, haciendo un poco hablando al margen, qué lindos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es todo lo que tenemos para predicar. Él tenía 4 pruebas. Ahora, hay una lista de excusas. Moisés deseaba de todo corazón que Dios no lo enviara. Realmente Moisés no quería ir. Ya había cumplido buena edad, ¿no? Hace algunos años un misionero me estaba diciendo que él había ido a Bolivia. Él tenía 49 años cuando hizo su solicitud para que una misión, creo que era bautista,
lo aceptara como misionero en Bolivia. No lo aceptaron, demasiado viejo. Y entonces él de todo modo fue. Y estuvo hasta los 80 años en Bolivia, predicando. Bueno, el joven Moisés tenía 80 años. Eso es demasiado, ¿verdad? Había pasado 40 años en Egipto, 40 años en el seminario, cuidando ovejas de Jetro, su suegro. Allí andaba. Eso sí que era lindo. Allí estaba estudiando. Esa era su preparación teológica, académica, y no sé qué título tenía. Moisés no sabía que durante todos esos años, 40 más 40, estaba preparado. Ahora que cumplió 80 años, fíjense ustedes que yo no soy de ayer y todavía me falta bastante para 80. Él era mayor que yo. Así que me tienen para rato. Aguanten si quieren. Esta es la lista de las excusas que presentó Moisés. Yo no tengo facilidad de palabra. Primero, no me van a escuchar. Yo no tengo facilidad de palabra. No soy de esos elocuentes así, esos que maneja vocabulario muy, como dicen acá, letrado. No dicen letrado, dicen letrado. Bueno, Éxodo 4, versículo 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú me hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. No se sabe bien si él era tartamudo o qué pasaba, o su vocabulario era muy infantil, no se sabe. Alguien dirá, no puede ser si creció en el palacio del faraón. Bueno, como yo no estuve allí con él, no voy a discutir esto. Dios le dio muy clara respuesta diciéndole que era él mismo, es decir, Dios, quien puso esas limitaciones, suponiendo que era tartamudo. Es muy probable que fue esto. En el versículo 11, y Jehová le respondió, capítulo 4, le respondió de Éxodo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Si yo te hice tartamudo, tartamudo serás. Y tartamudo irás. Pero Señor, entonces, Dios mío, sáname. Como Dios no es ni carismático ni pentecostal. Dios también le dijo que la solución a su problema en el habla estaba resuelta. Gracias, Señor, gracias. Así que voy a hablar bien ahora. No. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. En realidad, si él fuera muy elocuente y de fácil palabra, habría sido un fracaso. Moisés le propuso a Dios una alternativa mucho mejor. Dios mío, yo no te quiero enseñar, pero yo tengo una idea brillante para que yo no tenga que ir y alguien haga el trabajo. Pero Dios le dijo que, aunque Moisés hablaba de su propio hermano, Aarón, en realidad no lo conocía tan bien como Dios. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Está enseñándole a Dios. Envía a aquel que tú debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Ya era demasiada cátedra que le estaba dando Moisés. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Ese sí que tenía facilidad de palabra y no tenía problema de tartamudez. Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Esto está en Éxodo 4, 13 y 14. Dios ya tenía la solución para Moisés. Y no era corregir su problema del habla. Sí, era una solución, pero no era eso. ¿Se imagina usted hoy si Moisés iría a alguna de esas reuniones? Diría, hay que echar el demonio de la tartamudez. No había nada de eso. Éxodo 4, 15 y 16. Tú, escúchame, le dice
Dios a Moisés, escucha, yo te diré cómo va a funcionar, así como estás. Tú hablarás a él, a Aarón, tu hermano, y pondrás en su boca las palabras que yo estaré con tu boca. Y yo estaré con tu boca. Y con la suya. Es decir, yo te voy a hablar a ti, Moisés. Y tú, como tu hermano te entiende, ustedes crecieron juntos, solo 3 años mayor que tú, y tú le hablarás a él. Y él hablará por ti. Él dice, yo estaré con tu boca y con la suya, la de Aarón, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Resuelto el problema. Ay, Moisés no sabía. Ay, que Dios, cómo se prendió de mí y no me deja en paz. Yo realmente no quiero ir. Y en cuanto a la biblioteca que Moisés necesitaba, era apenas una vara, poca cosa, no hay problema. En cuanto a las lecciones que tenía que aprender, ya aprendió con la manada de su suegro Jetro. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Todo lo que necesitas. Necesitas de mí y yo estaré contigo. Y necesitas de tu hermano para que te sirva de boca. Y tú le vas a servir a tu hermano de Dios. Tú serás como Dios para él y él será como boca para ti, porque la tuya no anda bien. Si era tartamudo, ese era el problema. Y Faraón no va a querer escuchar. Señor, ¿de verdad todo es esto? Para que Moisés entendiera la diferencia que habría entre él mismo y su hermano Aarón, Dios le dice, mientras Aarón sería el equivalente a la boca, tú serás el equivalente de Dios. ¿Qué es mejor, ser boca o ser Dios? Bueno, por supuesto lo segundo. ¿Qué nos enseña este llamamiento? Primero, Moisés no necesitaba preocuparse. Si Dios lo llamaba, eso era todo. Y no cabía duda aquí. Un hombre que es llamado por Dios, enviado por Dios mismo, jamás Dios lo dejará. Lo va a acompañar, así tenga a nuestro juicio éxito o fracaso. Así levante una congregación de 5,000 o de 50, no importa. Con Dios no se puede argumentar, no vale la pena. Que yo no sé hablar bien, que mi español es muy malo, que mejor hablo guaraní, pero no hay guaraníes en otros países, que no tengo don de gente, esa amabilidad así, esa sonrisa así, que es como una rosa, pétalos de rosa, ¿no? Que tengo un carácter muy decidido, demasiado alterado, que siempre ando acelerado, que lo único que puedo hacer es tal vez ayudar a otros que son dotados de ese fuego que yo no tengo. No hay argumento. Tú serás pastor si Dios te coloca allí. Y tú serás pastor aun si Dios no coloca, pero pastor inútil. Ese es el problema. El joven puede decir, pero yo no tengo una preparación adecuada para los días de hoy. Dios mío, mira que hay muchos otros con licenciatura, con grados y posgrados, son elocuentes, son brillantes. ¿Cómo yo voy a ir? Nunca pienses que tendrás que decidirte o no por dedicarte completamente a la obra, porque esto no es asunto tuyo. Hay quienes dicen, fulano de tal tenía una capacidad tremenda y no quiso dedicarse a la obra. Por eso Dios le castigó y ahora anda miserable. No, eso no es cierto. Si una persona fue llamada al ministerio, tiempo completo estoy hablando, pastorado en este caso, nada ni nadie impedirá que lo sea. No hace falta adivinar. No es correcto juzgar, condenar a alguien que no funciona bien o que fracasó en la vida porque debía haberse dedicado a la obra. Yo leí una vez un libro que hablaba sobre esto y decía, ¿cómo saber que uno está siendo llamado al ministerio? Y yo creo que hasta lo repetí medio así, mal que mal a otros y todo, que eso era bueno y todo, cosas por el estilo.
Y entre otras cosas decía, bueno, primero, si tienes capacidad de discernimiento, ese puede ser muy bueno. Pablo, escribiendo a Timoteo, dice, es bueno que uno anhele obispado, pastorado, que uno desee ser pastor, pero es necesario, y enumera cuáles son las calificaciones para un pastor. Y si usted lee con cuidado esas calificaciones, se dará cuenta inmediatamente que realmente son todas de carácter imposible, prácticamente. Pero cuando Dios llama, lo hará posible. Y luego la otra cosa que el autor decía era, la otra manera para saber que tú, joven, sin experiencia, tal vez tienes 20, 21, 22, 23 años y todavía no tienes experiencia, pero sueñas con ser pastor, pero no estás seguro. Bueno, yo diría hoy, si no estás seguro es porque no es. Y cuando, si es para más tarde, Dios dirá cuándo, dónde y cómo. Entonces decía allí que los hermanos de la iglesia que le conocen al joven, lo escuchan a veces en alguna breve exposición o algo así, miran su conducta, dicen, tú tienes que dedicarte a la obra. Y suena aceptable, ¿no? Pero yo ahora no pienso así. No es necesario que los hermanos le digan, no es necesario que un pastor con experiencia se lo diga, o un misionero, o que en un campamento, o en un retiro espiritual, no es necesario. Dios tiene su manera para impedirte que duermas tranquilo, que estés tranquilo, que vivas tranquilo, hasta tanto cabizbajo le digas humildemente, Señor, sí. No fui rebelde, le dijo Pablo a Agripas, y tuvo que dedicarse a la obra. Nunca olvides que los apóstoles, lo mismo que los profetas, fueron todos llamados por él. Aquellos hombres que él llama, él sabe por qué lo hace. Entonces quiere decir que los campamentos, los retiros espirituales y todo aquello no sirve para nada. No estoy diciendo esto de ninguna manera. Cuando hablamos de ellos es otra cosa. Hay muchas maneras para cumplir con la gran comisión. Estoy muy de acuerdo que está bien tener retiros, está bien motivar a los jóvenes y los mayores, varones y mujeres, para que estén en el servicio, en la iglesia donde quieren estar. Nadie le obliga a usted que esté aquí. Si usted se va, vamos a tener que llenar otra vez el templo con gente nueva. Y si la gente nueva también se va, que se vaya. Yo nunca lo voy a lamentar. Cuando aquellos 70 se fueron, que habían ido ya de 2 en 2 a predicar, Jesús solamente le dijo a los 12, ¿quieren irse ustedes también? ¿Qué les parece a ustedes si aquí quedamos con 12 o 10? ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Llorar? ¿Gemir? ¿Sentirme fracasado? No, no soy de ese tipo de gente. No lo voy a hacer. Porque simplemente sé que cada uno de los que están aquí están porque quieren estar. El día que no quieran, no estarán. Mi deseo es que sigan sirviendo al Señor. Por ejemplo, ¿qué es lo que pueden hacer los hermanos? Pueden distribuir literatura, lo que están haciendo muchos de acá de la iglesia. Escribir, imprimir literatura, si tienen capacidad. Hay algunos que tienen capacidad increíble. Enseñar a los niños en sus respectivas edades. Salir a evangelizar de 2 en 2, correcto. Visitar los hospitales y hablar con los enfermos, lo están haciendo algunas hermanas. Ayudar a los ancianos, a las viudas, mayores que ya no tienen quien los atienda. Qué bueno que tengamos gente para eso. Ofrecerse para transportar a las personas que no tienen transporte, que ya no pueden moverse por sí mismos. Qué bueno sería que hicieran, y algunos lo hacen. Dedicarse al mantenimiento del templo. Aquí se está deteriorando todo, ahí se necesita pintura, se necesita todo. Todo hay que pagar porque no hay gente que quiere hacerlo, porque no piensan que eso es servir al Señor. Piensan que servir al Señor es lo que yo estoy haciendo ahora. Predicar, enseñar y todo esto. Lo demás no es servir al Señor. Si usted cree eso, está totalmente desorientado y equivocado. Dedicarse al mantenimiento. Un buen ejemplo de cómo se debe trabajar. En Éxodo 35, bueno, yo no lo voy a leer todo porque es un poco largo, pero fíjense esto. Notemos algunos detalles. En el versículo 5, cuando ellos tenían que
edificar el tabernáculo, que era un tipo de carpa, todo generoso de corazón. Moisés se dirige a todo generoso de corazón. ¿Dónde están los generosos hoy? Versículo 5. Versículo 5 más adelante. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. Bueno, yo diría guaraníes, pesos, euros y dólares. Todo generoso de corazón. Usted dirá, yo no tengo. El día que tenga, peor será. Mejor que dé cuando no tiene. ¿Cómo? Así como oye. Se menciona por lo menos 18 diferentes objetos que ellos podrían traer. Fíjese. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas en rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo esto está en Éxodo 35, 5 a 9. Se solicitó la ayuda de todo sabio de corazón. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Y más adelante, en ese mismo capítulo, es tan interesante. Dios dice que Él ha dotado de cierta capacidad a ciertos hombres en Israel para que hagan ciertas cosas. ¿Quiénes participaron en esta construcción? Y salió toda la congregación, versículos 20 al 22, de los hijos de Israel, de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, óigame bien, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, es autoestímulo, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Todo esto está en Éxodo 35, 20 al 22. Hubo un desprendimiento tal que tuvieron que decir, no traigan más. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. ¿Y las damas? Además, todas las mujeres sabias de corazón, hay muy pocas, pero las hay, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Éxodo 35, 25, 26. En el Nuevo Testamento, en Hechos 9:36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. No abundaba en pleitos, en buenas obras. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor, en la paciencia. Las ancianas, a ver cuántas ancianas hay por acá, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Usted se imagina a una anciana miembro de la iglesia bíblica misionera durmiendo ahí en un zanjón. Maestras del bien, que enseñan a las mujeres, óigame, jóvenes, a amar a sus maridos, eso es bueno, y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, 2 al 5. Estaban allí muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole.
entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeos. Mateo 27, 55 y 56. ¿Saben una cosa? Yo he sacado la cuenta que las mujeres participaron increíblemente allá en el desierto con lo que ellos tenían que construir el tabernáculo, y participaron maravillosamente, casi en completo anonimato, en el ministerio del Señor. ¿Quién les daba alimento a Jesús y a los discípulos? ¿Quién les daba algo de vestir? Antes no iban allá para comprar mercancía china que no sirve para nada. Tenían que tejer las mujeres, tenían que preparar la tela, tenían que preparar la ropa, y ellas hacían, y vestían, obviamente, a los apóstoles seguramente. Los que no eran casados no tenían su casa donde la esposa podía prepararle todo. ¿Alimento? ¿Quién les daba? Mayormente mujeres. Las damas en la iglesia, si no están ocupadas por el Señor con mayúscula, el Señor con minúscula lo va a usar. Uno de los predicadores, creo que fue Spurgeon, decía que hay dos ventanas por donde entra el diablo al templo. La primera ventana se llama coro, y la segunda se llama unión de mujeres, o sociedad de damas. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la claridad de ella. Pedimos que tú nos ayudes a entender todo esto. Danos sabiduría, danos tu ayuda. Enséñanos cómo servirte, cómo vivir para ti. Y muévenos aquí, como miembros de la iglesia, a ser completamente activos, tratar con mucha seriedad tus cosas. Al decir que vamos a hacer esto o aquello, cumplir con ello. Al fijar una determinada hora y estar de acuerdo, hacerlo. Aléjanos, Señor, de la falta de entusiasmo, la falta de interés, la falta de puntualidad y el desgano con que muchas veces emprendemos algo que después de todo ni aun los hombres aceptarían. ¿Cómo lo vas a aceptar tú? Capacítanos para darte, desprendernos, ese espíritu de desprendimiento y esa capacidad y habilidad que tú has dado a tantas damas que pueden hacer tantos trabajos, que honren tu nombre y permitan que la iglesia marche aún mucho mejor. Pedimos pues por nuestros jóvenes, tanto varones como señoritas, pedimos por los matrimonios, especialmente jóvenes, por los problemas que enfrentan, las dificultades por las que atraviesan, sobre todo por la vida espiritual de todos y cada uno de ellos. Que la mano tuya esté con ellos. Tú dirígelos y permite, oh Dios, que te busquen de todo corazón y te sirven como tú quieres que te sirvan y pueden servirte. Y aquellos, oh Dios, que tú llamas al ministerio, no permitas que ellos traten de huir de alguna manera, porque no lo podrán hacer. Gracias te damos por la forma como tú estructuraste todo este asunto del llamamiento para el ministerio. Guárdanos pues en el resto de lo que nos queda todavía, hasta que tú recojas a tu iglesia y te la lleves. En el nombre de Jesús. Amén.